Las 28 minutos, ha llegado el gran momento, muy esperado para todos nosotros, cosa que valorizamos y agradecemos. Insisto y reitero, es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, por eso nos tomamos los tiempos y lo hemos preparado para esta oportunidad y para eso hemos convocado al grupo de salud mental del sanatorio Kastner, en la cual designaron a la psicóloga Gisela Núñez Martínez para que nos esté acompañando aquí en los estudios del Grupo Internacional 94.5. Estamos sin filtro, periodismo para todos, la pura verdad. Psicóloga Gisela Núñez Martínez, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes a la audiencia y un gusto estar acá. Indudablemente que es un tema que cada vez preocupa más. El Uruguay es el país de Latinoamérica de mayor índice de suicidios, sin lugar a dudas. Y esto es un tema que toma como prioridad, por eso lo queríamos establecer. Pero también dentro del departamento de Rivera, donde, por ejemplo, hay datos que obran en nuestro poder, que sería Tranqueras, la localidad con mayor índice de suicidios. Cuéntenos cuál es la visión y bueno, y acerca de qué se viene trabajando para poder combatir esto que ya es un flagelo muy importante para dentro de la medicina y dentro de la salud, pero también para todos los uruguayos de lo que está pasando con el suicidio. Sí, en Rivera son números que alarman un poco. Con la pandemia, obviamente que se agudizó la situación. La mayoría se está dando también en la población juvenil, cosa que preocupa, y también, por supuesto, los adultos mayores, los adolescentes, todas las poblaciones, ¿no? Pero es un departamento que sí, que viene en crecimiento, lamentablemente, el tema del suicidio. Como departamento estamos integrando una mesa interinstitucional de prevención que integran todas las instituciones del departamento, independiente de las instituciones de salud, que por supuesto las instituciones de salud también la integran y son las que llevan delante todo el trabajo de prevención que se viene haciendo en territorio. Y eso incluye trabajar sobre todo con la población adolescente, sobre todo con secundaria, vemos que es el ámbito en donde más demanda de atención o de ayuda requiere. Por lo tanto, hace ya más o menos 3 años que venimos trabajando, cumpliendo con los requisitos que pide el Ministerio, que es obviamente el abordaje desde multidisciplinario en el tema. Por lo tanto, esta mesa está integrada por cultura, por instituciones de salud, como dije recién, por instituciones educativas y afines, y lo que solicita el Ministerio como forma de prevención es que justamente se trabaje con la población en general, porque partimos de la base de que todos somos factores de protección a la hora de hablar de prevención de suicidio. Cuando uno habla de suicidio, necesariamente tiene que decir que es a raíz de la depresión o es simplemente el factor quizás, o le saco el quizás más importante que lleve a una persona al suicidio, la depresión, y por eso tiene mucho que ver el entorno familiar para evitar que eso suceda. No sé si captó la pregunta. Sí, no siempre y no todas las personas que son depresivas pueden suicidarse, pero sí es un factor de riesgo, uno de los más importantes. Incluso por ser uno de los factores de riesgo más importantes, este año la campaña de prevención, en prevención de suicidio, está ligada justamente en trabajar ese factor de riesgo, sumándose también otro factor que es el consumo de sustancias. La depresión es un factor que hay que ponerle atención, sobre todo no solo por el entorno familiar, por los picos de estrés que estamos teniendo, por el bullying, por muchísimas otras situaciones que hacen que una persona pueda empezar a transitar una depresión y bueno, y que la pueda llevar al suicidio. Datos, y hablando de estadísticas, ¿no?, que es fundamentalmente para poder analizar la situación a fondo. La tasa de suicidios en 2021 superó el récord de la crisis financiera del 2002. Además, agosto fue el mes
con más casos de lesiones autoinfligidas con intención. Hubo 74 registrados por el Ministerio de Salud Pública. El suicidio, la amenaza silenciosa tras la pandemia, así lo tituló el diario El País de España. El inquietante aumento de los suicidios entre las mujeres en Japón durante la pandemia, referenció la BBC. La preocupante alza de los suicidios entre los jóvenes brasileños en pandemia, publicó versión en español de la Deutsche Welle de Alemania. Está documentado la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, o mejor dicho, las medidas de aislamiento para la disminución de la transmisión viral, el corte de las escuelas y la crisis económica devino en una suba de los suicidios a escala planetaria, y Uruguay no fue la excepción. Pasando a limpio, ¿cuánto afectó la pandemia para incidir en estos altísimos datos que acaban de señalar estos destacados medios a nivel mundial? Muchísimo, realmente. Nosotros el 16 de julio, el sábado que viene, vamos a saber los datos del 2021. Y por lo que hasta ahora manejamos son datos que realmente alarman nuevamente, al igual que el año pasado. Incidió muchísimo porque somos un país que culturalmente socializar es importante, estar en grupo, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa donde, convivir en grupo, su grupo de pares para un adolescente es importante, y el aislamiento social que vivimos tuvo un efecto grande. El manejo de las redes sociales, el manejo de los tiempos, la falta de organización para alimentarse, dormir, la rutina que no pudimos tener por mucho tiempo, las crisis obviamente económicas, las crisis emocionales, el encierro, el miedo a la muerte, el miedo a estar enfermo, fueron todos factores que incidieron a la hora de pensar en un intento de autoeliminación. Gisela Núñez, usted me dice, los sábados se van a conocer. De todos modos, ustedes ya tienen algunos datos primarios. Nosotros acabamos de señalar que, según la información extraoficial que obra en poder de Sin Filtro, y la investigación que hemos hecho en estos últimos días, Tranqueras sería la localidad que mantendría el mayor índice dentro del departamento de Rivera. ¿Este dato usted ya lo tiene? Sí, lo tenemos. Igual es importante aclarar que todos los suicidios nos importan, ¿no? No solamente en la ciudad de Tranqueras. Claro que allí también se está trabajando hace muchísimo tiempo, incluso ONGs y otras instituciones del departamento de Tacuarembó, como una forma también de abarcar y prevenir mayormente. Pero nos interesan todo el departamento, ¿no? Incluso por la forma de muerte, por ser una muerte brusca, abrupta, que impacta. Cada suicidio también es importante entenderlo como dentro de sí mismo, ¿no? O sea, no se puede generalizar. Porque no todas las personas transitan el mismo proceso, si bien el mismo proceso se presenta con los pensamientos, la agudización en los sentimientos de tristeza, de desesperanza, pero cada intento de autoeliminación y cada suicidio tiene que importar como una forma individual de entender que esa vida es importante, ¿no? Sí interesan y importan los números de Tranqueras, pero también nos interesan los números del resto del departamento. ¿A dónde iba? Es confirmando este dato extraoficial que larga Sin Filtro, donde la localidad de Tranqueras es donde hay el mayor índice de suicidios. La pregunta surge por sí sola. ¿Por qué usted entiende que Tranqueras lleva el mayor índice cuando la mayor población está en Rivera Capital? ¿Cuáles son los argumentos? Usted participa de una mesa departamental. ¿Han diagnosticado o han llegado al análisis cuáles han sido los factores? ¿Por qué Tranqueras tiene ese alto índice? Y cómo lo pueden combatir de ahora en más. ¿Y en Tranqueras es en base a depresión? ¿O qué otros factores usted también le puede sumar
a lo que son estos altos índices de suicidio que tiene el departamento de Rivera? La mesa aún no ha podido hacer un estudio sociológico, porque obviamente implica que participen la UDELAR, que participen otras instituciones a nivel nacional, pero es la idea hacer un estudio sociológico para saber qué es lo que está pasando. Lo que estamos hasta el momento, por la cantidad de casos, es justamente previniendo desde apagar un incendio, ¿no? Hablando en criollo. Lamentablemente estamos en el día después, en la posvención del suicidio, porque es una muerte, como dije recién, que impacta muchísimo. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando con los equipos que atraviesan una situación de duelo, con algunas familias, y lo que sí se está integrando es a toda la sociedad. Esta mesa, como objetivo a corto plazo, lo que se planteó fue involucrar a todas las personas que se puedan, como una forma de prevención de esto que decía hoy, de los factores de protección que somos todos, no solamente la salud. Eso llevó un tiempo, implicar a otras instituciones, porque lo que vemos también es que hay un gran desfasaje o vacío cultural, en donde, bueno, los adolescentes no tienen espacios, no tienen desde espacios físicos como culturales, en donde ocupar su tiempo, en donde poner en práctica su creatividad, su recreación, su trabajo en grupo, o su participación, y eso lo vemos en todo el departamento. Ahí volvemos a la depresión. No solamente. Por eso le preguntaba, ¿cuáles son los otros factores, sacando la depresión, que llevan al suicidio? Y son múltiples. Tenemos desde ¿algunos de ellos? El bullying, por ejemplo. El bullying es un factor que hoy tú hablabas de cifras mundiales. Bueno, el bullying mundialmente es un factor grande, grave, y que involucra, por ejemplo, a las instituciones educativas. Porque es el acoso escolar que se presenta justamente en una institución educativa, ¿no? ¿Y ahí cuál es la fortaleza desde lo psicológico? ¿Debe ser la familia? Debe ser la familia, debe ser los grupos de referencia, los grupos de pares que puedan apuntalar a esos compañeros, tanto el compañero que sufre la violencia como el compañero que es violento. Deben ser, sin lugar a dudas, los docentes, la institución en sí, desde portería, auxiliar de servicio, todos deben involucrarse en el tema. Nosotros, como le decíamos, hace días que estábamos investigando para recibirla y tener más datos frescos. Algunos quizás usted ya lo tenga, mejor que nosotros. El año pasado murieron en el país 731 personas a causa de lesiones autoinfligidas intencionalmente. Esto significa que de cada 100.000 habitantes hubo 20,63 personas de suicidio. Una centésima más que en 2002, crisis financiera mediante el cual habría sido el año récord. ¿Este dato también lo tenía? Sí, es así. Incluso hace unos días el Observador sacó otro dato alarmante que fue en el departamento de 33, que es el departamento que... Lo tengo acá, lo dejé para más adelante. Bárbaro. Lo dejé más para adelante. Pero bueno, continuando con esto, son datos porque en la crisis bancaria de hace 2 décadas hubo un salto notable en un solo año, se pasó de una tasa de 15,04 a 20,62, o sea que se vuelve a lo de esa crisis. Y llegando a lo que usted hablaba de 33, y es a donde quiero llegar, ¿no? Porque uno cuando piensa en suicidio piensa de gente mayor, de arriba de los 40. Sin embargo, datos que obran también en nuestro poder, y hay alguna referencia que ha hecho el Diario Observador sobre 33, pero voy a algo más macro. Por eso hablo algo más a nivel nacional. Crecen los suicidios en jóvenes, 1/3 más en la población de 35 a 39 años. Sí, y más jóvenes también, lamentablemente. En adolescentes es algo que se está viendo más a menudo, y por supuesto que alarma, porque incluso hablamos de suicidio y no estamos hablando de los intentos de autoeliminación, ¿no? Que por cada 25 intentos hay un suicidio. O sea, estamos diciendo que 25 veces se intenta hasta llegar al suicidio. Y esos intentos se van perfeccionando en el tiempo, o sea, se van agudizando también.
Y eso es lo que preocupa, ¿no? O sea, cómo podemos prevenir la autolesión, ¿no? O sea, porque eso también es un agravante a tener en cuenta. Y es lo que más preocupa, ¿no? O sea, que es el desborde muchas veces también que tienen las instituciones educativas, ¿no? Cómo manejar la autolesión, cómo manejar la tristeza de un adolescente que no le encuentra sentido a la vida, cuando en realidad lo que están fallando muchas veces son los referentes también, de adultos de esos adolescentes. Yo no sé si este dato lo tiene usted, por lo menos es extraoficial, pero se nos pasó que Rocha sería el departamento con mayor índice, ¿puede ser? Sí, hasta ahora 33. Hasta antes de 33. Antes de 33, es. Porque yo tengo que 52 personas que se quitan la vida cada 100.000 habitantes en el departamento de Rocha. Esto sería, la verdad, alarmante si se confirma que el sábado se estaría confirmando este dato, ¿no? Maldonado también es un departamento que incluso es un departamento que trabaja incesantemente en la prevención, con una ONG muy importante que es Último Recurso, y bueno, y con el ministerio, pero sí, hay departamentos donde realmente es alarmante, que incluso esto que decía hoy del estudio sociológico es muy importante, porque son departamentos con características totalmente diferentes también, ¿no? Si uno piensa 33, Rocha, Maldonado, o sea, hay como la forma de vida es diferente, ¿no? Rivera, ¿en qué lugar estaría? No sabría decirte, porque esos datos saldrían ahora el 16 de julio. Estaría en los primeros 10, por lo que tenemos. Y seguramente. Seguramente. Según la policía, en Uruguay se quitaron la vida el año pasado 767 personas. O sea, si usted hace el cálculo, una cada 11 horas, casi el 30% más que el año anterior si se compara con la misma fuente de información. El 83% eran hombres. Noviembre y diciembre fueron los meses con más víctimas. Y en relación al tamaño de la población que representan, los mayores de 80 años fueron los que más se quitaron la vida. O sea, ha crecido esa franja de la juventud, pero los mayores de 80 años son los que más se quitaron la vida. ¿Por qué? Son las personas ancianas las que más se quitan la vida después de los 80 años. ¿Qué lo lleva a una persona de más de 80 años quitarse la vida? ¿Solo depresión o tiene que haber otros factores de fondo, psicóloga? Seguramente la depresión, como decíamos hoy al principio, es el factor de riesgo más grande, ¿no? El elemento principal que está en todo suicidio es la desesperanza, ¿no? El sentido, la sensación de que la vida no tiene sentido. Y es una edad donde, si nos ponemos a pensar, bueno, son personas que dejaron de tener una vida más activa, ¿no? Laboralmente, socialmente. Muchas veces la retracción social también trae el alejarse de la familia, ¿no? O sea, son abuelos que actualmente son personas que no cumplen una función como años atrás cumplía un abuelo, ¿no? De traer, llevar al nieto, estar a cargo de otra parte de su familia. Y bueno, son muchísimos en el sentido de la soledad también, ¿no? Son personas que también empiezan a enfermarse, a ser hipocondríacas muchas veces. El dolor crónico en algunas patologías también es algo que se presenta en el adulto mayor. Muchas veces también la desesperanza y ver que alrededor empiezan a fallecer otras personas, ¿no? Y bueno, identificarse con la muerte como la única salida de su soledad, de su tristeza. Datos de 2021, que ahora en Poder de Sin Filtro, confirman un nuevo aumento de la prevalencia del suicidio entre los adultos jóvenes, lo que habíamos hablado. Creció un tercero de la población de 35 a 39 y subió un 22% entre los de 25 a 29. Cuando uno dice estos aumentos y uno le viene atrás lo de la pandemia, también puede ser depresión, pero puede no ser depresión. Puede ser el encierro del joven y a eso lo puede llevar a esa depresión. ¿Nos quedamos con eso o sería una actitud facilista decir le echamos culpa a la pandemia y por eso
No sé si capta la pregunta. Por eso ha crecido en estas franjas de edades los suicidios. Creo que hay que ampliar un poco más en el sentido de que es una franja de edad donde lo que se percibe mucho es la presión social, ¿no? O sea, el estrés laboral, el estrés social, la presión de que hay que producir, porque es una etapa de la vida donde uno tiene que llegar a determinadas metas, entonces esa presión social muchas veces se vuelve en contra, y la sensación de que siempre hay que estar produciendo y que siempre hay que estar haciendo y ocupado, también lleva a un pico de estrés grande que muchas veces cuando no se encuentra la salida a determinadas situaciones, cuando la frustración, la capacidad de frustración es baja, y bueno, muchas veces se llega al suicidio como la única alternativa para salir. La idea no es morirse, o sea, la idea es terminar con una situación que tiene un embotamiento mental y un pico de estrés muy alto, sumado a una inestabilidad emocional. Es lo que muchas veces el suicida no quiere morirse, quiere terminar con esa situación que no puede manejarla emocionalmente y que le invade toda su vida. ¿La droga es un amigo del suicidio? Sí, es un amigo. Es otro factor de riesgo, que como le decía al principio, el Ministerio de Salud Pública este año ha pedido que se trabaje en prevención del consumo de sustancias, porque justamente en edades más adolescentes o bueno, en esta franja de edad es un factor de riesgo donde bueno, sí, no saber manejar el consumo y bueno, después la adicción lleva al suicidio. Vuelvo a lo del comienzo, vuelvo a lo del principio. Y coincidíamos, o por lo menos yo se lo planteaba, y usted nos confirmaba que sin ser determinante, el factor quizás o sin quizás más importante del suicidio es la depresión. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. En esa depresión, pensando en la familia, ¿no? Porque es la que convive, es la que puede alertar y anticiparse para que no suceda lo que nadie quiere, que es el suicidio. ¿Cuáles son los elementos que la familia tiene que tener en cuenta de que esa persona se siente deprimida? No sé si me llega a entender. Sí. Para poder buscarle la solución o estar alertas y evitar lo que es un posible suicidio. Lo primero que esa familia tiene que entender y manejar es el prejuicio. El prejuicio de que la salud mental, que al ser es una enfermedad mental que no se ve, no se toca, solamente los síntomas que aparecen no son alarmantes muchas veces para la familia, como la tristeza, el llanto, la irritabilidad. Entonces lo primero que se tiene de lo que se tiene que despojar la familia es el prejuicio. Pensar que bueno, que es una enfermedad que no la puede manejar el paciente, que no la puede manejar esa persona, que tiene que consultar, que muchas veces requiere medicación y tratamiento a largo plazo, y después entender que es una enfermedad que también ha evolucionado en esto de que no tenemos más a un paciente depresivo que está en una cama con los síntomas crónicos, ¿no? O sea, tenemos una persona que muchas veces está integrada a la sociedad porque esa tristeza aparece como irritabilidad, como cansancio y no aparece con el llanto propiamente dicho. Entonces, trabajar sobre el prejuicio desde lo familiar es muy importante, ¿no? Desde lo social también, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, está depresivo y sale a caminar, está depresivo y viaja, está depresivo y sale a pasear? Bueno, la persona depresiva justamente lo que no tiene es que estar encerrada, porque ya vive encerrado en su pasado como forma de quedarse encastrado y como sufrimiento. Entonces, esa persona tiene que estar inserta en sociedad como forma de aprender a desarticular esos pensamientos negativos que tiene. Hablemos del trasfondo, ¿no? Porque estamos hablando de que el número actual, de cada 100.000 habitantes hay 21,5 fallecidos por esta causa. O sea, el doble que el promedio de América Latina. Esto no es un invento de Doninelli, esto son datos del Ministerio de Salud Pública. Es demasiado. Sí. Es demasiado. ¿Cómo se hace para combatir? Y ahí voy, creo que algo que usted quería
para poder desarrollar. ¿Ustedes están trabajando en un proyecto? Sí, estamos trabajando en un proyecto que obviamente sigue las líneas del Ministerio de Salud Pública. ¿Quiénes integran ese proyecto? Todas las instituciones locales y obviamente las 3 instituciones de salud. CASMER está muy comprometido también en el proyecto. Aparte de eso, cada institución de salud también tuvo que, pensando en la demanda que ha tenido esa institución, ha tenido también que internamente hacer modificaciones en su equipo de salud mental, por ejemplo, y trabajar sobre el tema. Y lo que hace este proyecto justamente es trabajar en la prevención, que lo que estamos pensando este año es empezar a más que en la prevención, en la promoción de salud mental. Entonces se pretende trabajar incluso con adolescentes más chicos como forma de justamente prevenir estas conductas suicidas alrededor de los 15, 16 años, que son las edades... ¿Ahí está el foco? No necesariamente, incluso en edades más chicas está el foco, lamentablemente. 13, 14 años son edades que alarman. Y por eso mismo la idea es empezar a trabajar en lo que es salud mental, en lo que es el manejo de las emociones, de la frustración, de la tristeza, de hablar de lo que nos pasa en edades más chicas, abarcando, si se pudiera, primaria, por ejemplo. Quiero hablar de los intentos. ¿Qué pasa cuando uno intenta suicidarse, pero no logra? Ha pasado, ¿no? Sí. Y pasa muy a menudo. ¿Por qué se da ese que intentó suicidarse y no pudo suicidarse? ¿Cuál es el valor que se le da? No sé si llega a comprender acerca de esa situación. Acá de nuevo el prejuicio es un factor, es un elemento a tener en cuenta como algo que justamente trunca muchas veces la asistencia y el nivel de atención que necesita el tema de los intentos, ¿no? Muchas veces los mitos, ¿no? El que quiere suicidarse no avisa. Claro. El que quiere lo consigue. Como aquello de que el perro que ladra no muerde. Exacto. Son situaciones que no es así. La persona que intenta da señales desde verbales o no verbales, pero hay señales de alerta. O sea, es una alarma. Es una alarma. Que hay que tener en cuenta. Sí. Y muchas veces también es en esto que decía hoy, de que cada suicidio es importante en sí mismo, el intento también. En cada persona ese intento va a tener un sentido según las características de su personalidad, la historia de vida de esa persona. No es lo mismo hablar de un adolescente o de un adulto que, por ejemplo, consume medicamentos y tiene un intento de eliminación con una ingesta de medicamentos, cuando en esa familia, por ejemplo, está naturalizada la medicación. Entonces, no es lo mismo hablar en una familia donde no hay medicamentos en la casa, donde ese adolescente, por ejemplo, tuvo que comprar esa medicación. Entonces, ahí uno ya está hablando de que ese intento fue mucho más premeditado, o sea, fue pensado, fue armado, articulado en el tiempo, ¿no? Entonces, cada intento también tiene que ver con las características de la persona, de personalidad de la persona, de ese paciente en este caso. Psicóloga Gisele Núñez Martínez, antes de despedirla, el domingo ha declarado el Ministerio de Salud Pública el Día Nacional del Suicidio. ¿Qué se espera para ese día? ¿Qué están preparando para ese día a nivel departamental? A nivel departamental ese día no estamos, la idea es trabajar a partir de ese día todo la segunda quincena del mes, a través de los medios de comunicación, de que cada persona pueda reflexionar sobre el tema, trabajando sobre todo en esto de los números, pero más que nada en el sentido de la vida. Todas las vidas importan, y lo que se pretende justamente a través de los medios de comunicación es hablar de darle más promoción a la línea vida, el 0800-0667, que es la línea que tiene el Ministerio para las personas que están atravesando una crisis, como también las personas que
acompañan esa crisis, sean desde docentes, familia, toda persona que cree que tiene que sostener una crisis de un posible suicida, es una persona que puede llamar a esta línea los 365 días del año en forma gratuita, las 24 horas del día, y ese día es un día de reflexión para todos. Y esperando también los números los datos estadísticos que va a publicitar el Ministerio. Lo que se pretende es que todos podamos reflexionar sobre la importancia que tiene una vida y que es una muerte que se puede prevenir. Esa es lo más importante acá, ¿no? O sea, por ahí hay otras muertes que no podemos evitar. Esta se puede evitar. Y todos somos factores de protección, todos, desde un vecino, desde la familia, desde un amigo, no solo el centro de salud, incluso cuando se acude al centro de salud ya estamos hablando de un nivel más grande de riesgo. El riesgo leve, muchísimas personas, y es necesario generar empatía, trabajar el prejuicio y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y preguntar, ¿qué te pasa? Con preguntar cómo estamos, qué nos pasa. No estamos molestando ni invadiendo, o sea, estamos ayudando a que la persona pueda poner en palabras algo de eso que tiene en su pensamiento y desarticulando justamente ese pensamiento negativo que empieza a ser intrusivo y que empieza a tener más fuerza hasta llegar al acto suicida. Queda simplemente agradecerle, valorizar por haber accedido a tratar un tema tan delicado y tan presente en nuestras vidas, que tanto preocupa por todo lo que afecta a la sociedad uruguaya, como es el suicidio. Los números están a la vista, ojalá podamos bajar y será el momento para festejar en la medida que logremos, no digo definitivamente eliminar todos los suicidios, pero bueno, llevarlo a la mínima expresión. Creo que es la intención de deseo que tenemos todos en ese proyecto Pro Vida que dice usted, sí a la vida. Así que en nombre de todos los que nos prestan el oído y del Grupo Internacional y de Sin Filtro, muchísimas gracias por acercarse aquí al estudio. Y bueno, ya guardaremos esos números cuando ya sean oficiales. Algunos ya nos hemos adelantado aquí en Sin Filtro. Así que, psicóloga Giselle Núñez Martínez, el agradecimiento al Sanatorio Casmer. Usted es integrante del equipo Salud Mental del Sanatorio Casmer, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Sin Filtro. El agradecimiento es mío, quedo a las órdenes y como a toda la población también, reafirmar la importancia de que somos factores de protección y que entre todos podemos evitar. Sin